Pira sintió que su corazón iba a estallarle del pecho de orgullo cuando entró a su vestuario con el sonido de la multitud rugiendo en aplausos detrás de ella. Ella lo había hecho. No había ido perfecto y su aura había terminado un poco baja, rozando el amarillo, pero solo hubo un partido por día en el torneo real de 5 días, a diferencia de las eliminatorias que habían sido una lucha más brutal de múltiples uno contra uno casi uno tras otro. Bueno, eso sería si hubieras ganado. El cuadro de perdedores se disputaba justo después de los eventos principales, y los perdedores de hoy tendrían que disputarlo. Uchorok tendría una ventaja considerable, ya que tendría menos aura perdida que recuperar en comparación con sus compañeros, ya que ella solo lo había vencido con un ring out. Incluso había logrado noquear decisivamente a una de las principales contendientes en uno de los combates más rápidos en la historia del circuito Preparatorium. ¿Me acabo de convertir en la sorpresa, no? Se preguntó casi sin aliento, disfrutando un poco de la euforía. Lo conseguí. Ella gritó, saltando arriba y abajo de emoción. Polarity mejoró sus saltos inconscientemente de manera similar a como lo había hecho durante su partido. Se escuchó el chillido de un pequeño ratón familiar en el banco de su vestuario y Pirra esta vez no dudó, saltando hacia él cuando la pequeña cosa, extrañamente fresca y casi gomosa, chirrió nuevamente en su agarre mientras frotaba su mejilla contra la diminuta cosa. «Eres mi nuevo amuleto de la suerte, ratoncito mágico». Chilló alegremente mientras el ratón piaba y le daba una palmadita en la sien con una manita costrosa, como si imitara un movimiento que ya había visto. Gracias por el ti. Ella hizo girar al pequeño ratón mágico antes de colocarlo en el banco, finalizando con una pequeña palmadita en la cabeza. El ratón simplemente chilló, convirtiéndose en una gran mancha de sombra, reemplazada por un ratón mágico de aspecto ligeramente diferente, esta vez acompañando a un gran cuenco lleno de, el olor era celestial. Una especie de tazón de arroz con lo que parecía un trozo ancho y plano de carne frita y cortada en tiras largas, rematado con trocitos de verduras desmenuzadas y una capa de huevo dorado cocido. Una salsa rica, oscura y brillante relucía por encima, adornada casi artísticamente con zigzags largos, finos y ajustados. Había una nota adhesiva en el borde, pero ella simplemente la sacó y la dejó sobre el banco mientras alcanzaba la cuchara que el ratón sostenía para ella, con los ojos puestos en el premio. No había podido comer mucho antes del partido, ya que había visto a algunos atletas hablar de comer solo lo mínimo antes de competir. Algo sobre cumplir un estándar mínimo y tener hambre para ganar. No estaba segura de cuánto valorar eso, pero lo había intentado, por si acaso. Pero normalmente, los cazadores comían el doble, si no el triple, que la gente normal. Incluso los que estaban en entrenamiento. Y lo único que había desayunado era una rebanada de pan tostado, 2 huevos cocidos con sal y un poco de pak choi salteado. Lo que ahora masticaba en su boca era el sabor de la victoria. El suave y dulce crujido de la cebolla, un poco de zanahoria y pimientos, le encantaban los pimientos, sobre un huevo esponjoso y la textura crujiente del cerdo frito, como se llamara. Todo eso se fundía con un bocado de arroz caliente, humeante y esponjoso, y una salsa sabrosa y casi misteriosamente perfecta, y Pira se derretía mientras tomaba bocado tras bocado. Con un eructo satisfecho, y un poco impropio de una dama, que se alegró de que su madre no estuviera allí para verlo, Pira dejó un tazón grande, repentinamente vacío, en el banco. Gracias por la comida, ratones mágicos. Sonrió satisfecha, extendiendo la mano con los ojos cerrados hacia la pequeña criatura, acariciando la suave y gomosa criatura mientras sus dedos rozaban un trozo de papel. Ah, el post-it. Casi lo olvidó. Ella sacó la nota y el ligero adhesivo se desprendió fácilmente de la parte superior del banco. Felicidades. Leyó en voz alta, sintiéndose cálida. Quienquiera que le haya enviado el té y esa deliciosa comida con sus ratones mágicos, sabía que probablemente era una semblanza, pero a Pira se le permitía sentirse especial y pensar en ellos como ratones mágicos, debió haber sido quien escribió esto. A menos que los ratones mágicos supieran escribir. No lo sabía. Eran territorio desconocido. Para celebrar tu victoria, un katsudon. Un cuenco de la victoria en la antigua lengua de Mistral Oriental. Eso se sentía bien.
Como tener su propio, bueno, no animadoras, sino, un grupo de apoyo. Una fam. Quizás un amigo. Eso estuvo bien. Pirra podría acostumbrarse a esto. Con una sonrisa, extendió la mano hacia su bolso, sacó nuevamente su estuche de madera y escribió en el reverso del post-it. Eso significa que si gano mi próximo partido, me toca otro. ¿Cómo te llamo? Escribió en voz baja. Se preguntó si tal vez se sentía un poco sola después de escabullirse en mitad de la noche hacía casi una semana. Tal vez sí, y por eso esta extraña y repentina relación de amigos por correspondencia le parecía perfecta, incluso si sus padres le decían que no hablara con desconocidos. Quizás lo era. Vio que el ratón se estiraba para agarrar la nota con su boca, envolviendo su larga cola alrededor de la cuchara y colocando una mano sobre la otra. Con un chirrido levemente apagado, desapareció en una masa de sombras, reemplazado por otro ratón nuevo que simplemente saludó y se fundió con las sombras, filtrándose en el banco. Esperó un poco, escuchando el golpe a su puerta de uno de los empleados del circuito, solicitando su presencia para una entrevista pronto. «Llego en unos minutos», gritó. «Solo tengo nervios que aún no logro controlar». Eso era mentira. Todo su nerviosismo post-pelea se había disipado tras él, ¿qué fue? Sí. El katsudon. De verdad quería otro. Se escuchó un chirrido, la reforma de un ratón antes de ser reemplazado una vez más por otro ratón con otra taza de cerámica de barro, llena hasta el borde con un familiar té verde con limón y una nota. Esta vez, Pirra, alegremente, fue primero a por la nota. Claro. Leyó, «Puedes llamarme Jaune». Sintió una oleada de satisfacción al saber que sus nuevos, eran amigos. Le gustaría serlo. Claro, ¿por qué no? Jaune, no estaba segura de si era niño o niña, le había enviado té y comida, y simplemente la había animado. Qué amable de su parte. Eso fue como la mayor parte del camino hacia la amistad, ¿verdad? Pirra había recibido educación en casa hasta ese momento y la mayoría de su vecindario no tenía niños de su edad, así que esto era, honestamente fue muy agradable. Ella garabateó de nuevo. «Gracias, Jaune. Espero que podamos ser amigos». Sonrió mientras volvía a pegar la nota. «Vale. Ahora tengo una entrevista». Respiró hondo, tomó la taza y dio un largo trago relajante. «Ah. Debería releer el anuncio que el tío Tullius me ayudó a escribir, por si acaso. Los nuevos amigos siempre eran buenos». Eso, sumado al hecho de que Crow celebraba no haber gastado todo su sueldo en nada, o como él mismo dijo, «Maldita sea, pensé que íbamos a perder esa apuesta desde el primer partido». Aún así, el pequeño cartel rojo tiene una oportunidad real. Todo iba bastante bien. Tenía que regresar a Atlas con Emerald, aunque la dejó con el mayordomo de Weiss, Klein, para que lo siguiera de cerca, ya que ella había solicitado instrucciones más formales para convertirse en una mejor mayordomo según sus propias palabras, y también para pasarle algunas cartas de Winter a Weiss y Whitley, ya que la niña mayor estaba tomando algunas asignaturas optativas adicionales ese verano y estaría más ocupada de lo normal. Por otro lado, Jaune regresó para dar otra conferencia, esta semana centrada en la energía geotérmica, con la esperanza de incentivar a los meritocráticos científicos atlasianos a que fueran a solucionar los problemas de calefacción y energía en Mantle. Si no lo resolvían en unos 2 años, simplemente se dirigiría directamente al general y haría personalmente algunas solicitudes para ayudar a Mantle. Y luego Jaune se echó una siesta. Iba a estar más ocupado de lo normal durante las próximas noches. Aunque era miércoles, esa noche llegó a Vale. Inmediatamente quedó envuelto en el aroma del aura de trivia, la dulce crema y las fresas, arremolinándose con chocolate y vainilla, los bordes afilados del vidrio arañando suavemente sus sentidos, peligroso, pero juguetón y cosquilleante. Él le devolvió el abrazo a la niña mayor, sintiendo a la niña, 2 en 1, enterrar su nariz y cara en su cabello, sus orejas curvarse contra sus sienes. «Sabes, creo que es la primera vez que entro en tu habitación», susurró Jaune, recorriendo con curiosidad la habitación pulcramente decorada. Le recordaba a la de Weiss, pero un poco menos fría e impersonal.
colores mucho más cálidos, un beige suave y un toque de rayas rosas que le daban un toque de vida a las paredes. Es bonita. Y más ordenada de lo que esperaba. Trivia sonrió, sus ojos brillaron de color rosa mientras Neo salía a la superficie para burlarse de él diciéndole que no todo era siempre lo que parecía entre ellos dos. Supongo que es cierto, respondió. A ver si lo adivino. ¿Un agujero secreto en la pared? ¿Tablas sueltas debajo de la cama o del armario? Trivia frunció el ceño con un lindo bufido, soplando una molesta bocanada de aire caliente hacia una de sus orejas de conejo, enviando un escalofrío por su columna vertebral, mientras se levantaba y le mostraba que sí, había un agujero en el espacio de acceso detrás de una pared que estaba cubierto por un espejo y una solapa muy bien ubicada de papel tapiz a juego perfecto que tenía algunas bolsas de lona llenas de ganancias mal habidas en él. Junto a unas tablas del suelo debajo de su cama, cubiertas por una pequeña alfombra que parecía haber arrancado con el dorso de un martillo, había más bolsas de lona tiradas inofensivamente. ¿Por eso me dejas guardar el resto, eh? ¿No puedes guardar el resto de tu pequeño tesoro en tu habitación? Jaune rió mientras se sentaba en el borde de la cama. Los ojos de Trivia brillaron un tanto posesivamente mientras breves destellos de llamas rosadas y marrones bordeaban sus iris. Ella se arrastró hasta donde él estaba sentado en su cama, empujándolo hacia abajo y tirando de las sábanas sobre ambos mientras se acurrucaba a su lado. Trivia nunca había sido muy alto, por lo que en realidad estaba empezando a alcanzar su tamaño un poco ahora que sus estirones comenzaban a aparecer. Aún no era lo suficientemente alto para igualarlo, pero estaba cerca de lograrlo. Tomó otra siesta corta mientras los dos se relajaban uno con el otro. Una hora después, ambos estaban de pie, él fue colocado bajo la invisibilidad de la semblanza de Trivia, ella se había vuelto muy buena en mantenerla por largos periodos de tiempo ahora, mientras sostenía su mano izquierda como apoyo. Su izquierda era tan importante y buena como la derecha debido a su ambidextría. Algo que sus padres le enseñarían, o intentarían quitárselo si lo supieran. Quizás en otra vida lo habrían logrado. Eso no tenía por qué ser así ahora que él estaba aquí. Gracias, profesor Branwen, por venir en persona. Es un gran honor. Ajá, oyó a Juniper tararear con interés. Así que el viejo y polvoriento Crow se hizo profesor, solo que en Beacon, ¿eh? Vaya, eso va a ser raro más adelante. La cola de Jaune se movió un poco. Eso fue genial. El tío Crow era un profesor faro. Eso fue realmente genial. Tenía muchas preguntas para él más tarde. No te preocupes demasiado por las formalidades. Crow sonrió, con una profesionalidad que a Jaune le resultó chocante. Juniper luchaba por contener la risa mientras flotaba tras él. Soy más bien un cazatalentos, a pesar de compartir mi labor como instructor de combate con la futura subdirectora Godwitch. En realidad, soy yo quien agradece haberme permitido venir con tan poca antelación. ¿Cómo no? Preguntó Carmel, la mamá de Trivia, con una sonrisa encantadora. Jaune comprendió de dónde había sacado Trivia su atractivo. Imagínate, una educadora de Beacon en mi propia casa. Estaremos presumiendo de ello durante semanas. Un pequeño broche, con un trisquelión giratorio grabado en él, brillaba en el cuello de su vestido. Trivia lo sorprendió mirándolo brevemente y le apretó la mano. Él asintió, demostrando que lo entendía. Su madre parecía usarlo en grandes eventos sociales o eventos importantes en general. ¿Algo sobre su antigua alma mater? Bueno, en realidad, mi cuñado trabaja en la Academia Signal, donde su compañera Aurelia siempre ha estado presumiendo en voz baja sobre una estudiante particular muy talentosa. Nunca mencionó su nombre ni detalles, pero fue suficiente para que me lo contara alguna vez mientras tomábamos algo. Y entonces recibimos una solicitud y una carta de recomendación firmadas por la cazadora Aurelia y, bueno, no pude evitarlo. Contacté con ella para ver si era la persona indicada. Ah. Jimmy Vanille, el padre de Trivia, parecía tranquilo en apariencia, pero un ligero sudor se acumulaba en la línea del cabello. Estaba nervioso. No sabía que se hubieran enviado solicitudes para mi hija, lo cual, como se imaginarán, me sorprendió mucho. Comprensible. Crow fue educado, algo que de hecho podía hacer desde que había dejado de beber en exceso hacía unos 3 años.
Pero aunque no es necesario que la señorita Trivia acepte la oferta, los instructores pueden completar y solicitar el permiso para sus estudiantes según el reglamento de los cazadores de Balean si consideran que su estudiante es lo suficientemente excepcional. Sin embargo, es comprensiblemente poco frecuente, ya que ningún cazador puede realizar esta acción legalmente más de una vez, tenga éxito o no. Se siente extraño ver a Crow así, susurró Juniper. Jaune simplemente asintió. Realmente lo fue. Ya veo, ya veo. Jimmy Vanille mantuvo la voz y la actitud tranquilas, pero Jaune se dio cuenta de que era porque Crow era un cazador legal lo que lo ponía nervioso, no porque fuera un invitado prestigioso. El hombre se dedicaba a algo ilegal. Eso era realmente preocupante. Tendría que contárselo a Trivia más tarde y ver cómo quería manejarlo. Bueno, nos sentimos increíblemente honrados de que hayas venido a ver a mi Trivia y de que creas que tiene tanto talento. Trivia le apretó la mano. Ella no creía que su padre se preocupara por ella de esa manera. Aunque sí la amaba. Un poco bajo todo su nerviosismo, su deseo de control, su ardiente necesidad de normalidad, la amaba, bajo todo. No intensa ni evidentemente. Pero sí la quería. Aunque ni siquiera Jaune estaba seguro de dónde estaba la línea entre el cariño y la obligación en este caso. Pero además, había mucho egoísmo. Tenía la sensación de que Trivia jamás lo había visto a través de la superficie, aunque quizá inconscientemente supiera que sus padres sí la querían, a su manera egoísta y retorcida. Trivia definitivamente también había heredado algo de eso de él. Honestamente, era la segunda persona más egoísta que conocía. Raven siempre sería el primero. Bueno, sé que ustedes dos estaban fuera de casa la última vez que Aurelia les habría informado que venía con un compañero de entrenamiento para la señorita Vanille, pero era yo. Y les aseguro que estoy tan impresionado que me apunto como patrocinador adicional. Francamente, queremos darle una beca completa. Los 4 años de Beacon, más un estipendio para que lo gaste en las mejoras de armas y equipo que necesite. Tal vez antes de todo este lío con Maidens Trivia podría haber estado un poco más emocionada por eso, pero ella solo miró y se sintió aburrida mientras Crow y los padres de Vanille hablaban de negocios. Él le apretó la mano tranquilizándola y le sonrió para demostrarle que sabía que ella habría entrado incluso sin toda esa mierda de Maiden. Sus ojos se llenaron de lágrimas levemente y se giró para mirarlo por completo, probando su teoría de que ella había hecho de su semblanza una ilusión total sobre ambos mientras se inclinaba para plantarle un fuerte beso en la frente, sus labios aplastándose suavemente contra su piel. Su aura se mezclaba, las bayas de enebro agregaban sabor a sus suaves rasguños en los bordes del vidrio roto, el aroma de fresas y crema, vainilla y chocolate llenaban sus fosas nasales. Su rostro se sonrojó al menear la cola. Algo en eso le transmitía una intensa intimidad. Probablemente porque ella también le había estado transmitiendo confianza. Confiaban el uno en el otro. Aunque él pudiera ser un poco duro con sus acciones y ella aún tuviera malos hábitos y fuera demasiado traviesa para su propio bien, confiaban el uno en el otro. Ustedes dos necesitan una habitación. Oyó a Juniper reír disimuladamente. Pensar que Neo se volvería tan dócil, ¿quién lo hubiera previsto? La prerreforma sí funcionó, por Dios. Puso los ojos en blanco mientras miraba a su hermano con un puchero. Juniper simplemente se encogió de hombros. Créeme. Es un cumplido. Podría haber acabado siendo una villana sin ti, ¿sabes? Lo hiciste muy bien, Jaune. Estoy orgulloso de ti, aunque suene incrédulo. O sea, un poco incrédulo. Jaune había crecido lo suficiente como para comprender lo que su hermano quería decir. Trivia y Neopolitane vivían en una casa casi sin amor y sin influencias positivas. Ahora comprendía de verdad que él mismo podría haber sido un ancla para ella. Nadie parecía entenderla, y su incapacidad para hablar no ayudaba. Pero ella lo había salvado tanto como él la había salvado a ella a veces. Escapar de todas sus responsabilidades y salir a pasear con ella esos viernes por la noche había sido una de sus pocas escapadas verdaderas. Una de las pocas cosas que lo ayudaban a aliviar el estrés acumulado en su interior por las presiones de ser Jaune Arc. Aún así, no podía hablarle ni expresarle esas emociones en ese momento. Ella no podía interpretarlo como él a ella.
Pensó en cómo plasmaría ese sentimiento. En cuanto confiaba también en ella. Así que la besó en el dorso de la mano izquierda, la que había estado agarrando. Sus mejillas se sonrojaron de vergüenza mientras meneaba la cola. Aunque solo fuera en la mano, nunca había besado a una chica que no fuera su hermana o su madre. Era vergonzoso. Sus ojos brillaban con llamas apasionadas. Y tuvieron que adaptarse rápidamente y fingir que no pasaba nada mientras el peso de la magia, el Od de Trivia, se encendió por un momento. Sus padres parecían confundidos mientras Crow miraba a Trivia con recelo, sin saber que Jaune estaba en la habitación para mantenerla bajo control. Después de todo, ninguno de ellos pudo ver lo que había ocurrido. Jaune y Trivia compartieron un mundo propio. Ren se quedó quieto mientras Aurora le enseñaba a Nora cómo pintarle las uñas. Años atrás, quizá pensara que las uñas pintadas eran cosa de chicas, e incluso ahora seguía sintiéndose así un poco, pero ya no le importaba mucho. A estas alturas, ya se había acostumbrado. Los Ark eran familia. Tanto que había días en que no se veía como Lie Ren, sino como Lie Ark. Eso fue bastante aterrador, por mucho que disfrutara de la sensación. Amaba a su nueva familia tanto como a la anterior. Simplemente no podía, no quería, olvidar a sus padres biológicos. Por suerte, su padre adoptivo, Julius, y su madre adoptiva, Noelle, lo sabían y lo entendían. Ren miró a Aurora, la menor de los hermanos Ark. Esta hermana quería ser esteticista cuando fuera mayor, un sueño que no había cambiado desde que la conoció hacía casi 5 años. Se preguntó si esa unicidad era simplemente un rasgo estándar de la familia Ark. Ahora que el negro está completamente seco, hermanita, podemos ponerles estas tiras de cinta adhesiva encima y darles una franja rosa. La niña colocó meticulosamente la cinta sobre las uñas de su mano izquierda, dejando un pequeño espacio con líneas paralelas. Así. Nora estaba hiperconcentrada, intentando que no le temblaran las manos mientras le ponía un poco de cinta adhesiva sobre las uñas de la mano derecha. Sin embargo, no estaban perfectas, y parecía frustrada. Nora, le aseguró Ren con una sonrisa. No pasa nada. Es tu primera vez con esto. Tómalo como práctica. Mejorarás, te lo prometo. Nora lo miró fijamente a los ojos, asintiendo mientras se mordía el labio. Su rostro ligeramente sonrojado se centró en sus manos, sus dedos acariciando los de él con cuidado. Su pulso se aceleró levemente. Ren no sabía muy bien por qué. Era raro ver a Nora ser amable en algo. Era una chica que amaba la vida, enérgica y apasionada, entregándose por completo a todo. Era algo así como Jaune, en realidad. La Jaune femenina, sin sus ridículas tonterías de genio barra magia. Era una imagen graciosa. Él se rió, solo para que Nora levantara la vista de repente, aparentemente presa del pánico. No te preocupes. Solo me hizo un poco de cosquillas. ¿Estás bien? De verdad. Nora pareció tomar esa seguridad con calma mientras rápidamente volvía a ajustar la cinta a su gusto antes de alcanzar a Aurora para tomar el esmalte de uñas rosa que ya había terminado de usar. Pronto sus uñas tenían una fina franja rosa que descendía por el medio, cubierta con esmalte transparente para emparejarlo todo. Nora le tendió sus propias uñas, las puntas de sus dedos entrelazadas con las de él, ya que las de ella ya estaban pintadas con una sola raya negra sobre las de color rosa brillante. Hacemos pareja. Ella sonrió suavemente. Ren encontró sus dedos deslizándose hacia adelante y curvándose alrededor de su mano mientras sus dedos se entrelazaban completamente, observando sus uñas. Dijo él, asintiendo. Coincidimos. Asintió. Por alguna razón que no entendía, él y Nora comenzaron a reírse entre dientes. Trivia siempre se sentía vacía cuando Jaune se iba. Estuvo muy lindo hoy, dijo Neo. Aunque suponía que al final ella también era napolitana, no. Lo verían en 2 días más, así que estaría bien. Trivia se puso el pijama y se metió en la cama. Las sábanas huelen a él. Neo suspiró satisfecho. Así fue.
A pesar de que normalmente le encantaba usarlo, Trivia había evitado a propósito el perfume durante 1 o 2 semanas solo para que sus sábanas tuvieran el aroma más neutro posible, de modo que cuando Jaune llegara temprano para darle apoyo moral, pudiera robarle un poco de su aroma. Él no sospechaba nada bueno, Trivia no había sido precisamente sutil en su deseo de un abrazo. De hecho, había superado su plan de acurrucarse con un propósito y simplemente coincidió con el momento en que se dio cuenta de que Jaune estaba sentado en su cama. Tendría que esperar hasta que Jaune fuera lo suficientemente grande antes de hacer algo porque a él le importaba mucho hacer las cosas de la manera correcta de esa manera, lo que la irritaba, pero él tampoco había pasado exactamente por la pubertad. Y, si acaso, también le daba algo de vergüenza besar y cosas así. El único chico con el que quería salir era mucho más joven que ella, lo que lo hacía todo raro. Pero una vez que cumpliera la mayoría de edad, todo sería válido. Ella había oído que de todos modos a los chicos de su edad a menudo les gustaban las chicas mayores, allí tendría la ventaja de jugar de local. Y después de 2 años de experiencia como cazadora, podemos solicitar un puesto de profesora aprendiz en Viacon. Neo le recordó. Si nos aprovechamos del deseo del director, en quien Juniper no confía del todo, de mantenernos cerca, podemos entrar con un solo clic. Podríamos ser profesoras auxiliares en Viacon durante su primer año. A ella le gustó cómo se veía Neo con ese pequeño traje de maestra la última vez. Tenemos un bonito trasero. Trivial puso los ojos en blanco con los párpados cerrados mientras respiraba profundamente otra vez. El olor de Jaune no se sentía completo sin su aura. Debería comprar un ambientador de bayas de enebro cuando finalmente llegara a Viacon. Quizás molestaría a quien la acompañara, pero quería que su habitación siempre oliera a bayas de enebro. Recibiría un tratamiento especial por ser una doncella, para que pudieran chupársela. En realidad, la realidad de que ella dejaría la mansión Vanille era aún más emocionante porque Trivia finalmente podría comenzar a depositar su dinero en una cuenta bancaria que Viacon abriría para ella. Eso estaría genial. No le gustaba mucho cargar con mucho equipaje, pues prefería ir ligera, malcriada por la habilidad de Jaune para llevar lo que necesitara o quisiera. Una tarjeta bancaria le vendría de maravilla. Incluso podría conseguir una encuadernada en pergamino y un pergamino caro y sofisticado que requiriera su aura para abrirse. Eso suena bien. Neo estuvo de acuerdo. Pero tendremos que ir desembolsando el dinero poco a poco. Eso no importaba. Podrían dejar que Jaune se lo guardara durante ese tiempo. Nuestro pequeño bolsito personal. Trivia le sonrió a Neo mientras inhalaba nuevamente el aroma de Jaune, su mente se llenó con el pensamiento de bayas de enebro mientras se acurrucaba bajo sus sábanas. Ella no podía esperar a que fuera viernes.